Bueno, muy bien, y continuamos entonces con la agenda de temas que tenemos preparados para el día de hoy. Y el tema que viene ahora está referido al plazo de gracia en materia impositiva. Este es un tema que normalmente en la actividad profesional se consulta, es decir, hasta dónde el plazo de gracia funciona, se aplica, no se aplica en materia impositiva, cómo se aplica. Y esto está dado porque hubo algunos cambios de tipo reglamentario que originan, bueno, el interés de poder tratar este tema, que es justamente el plazo de gracia en materia impositiva. Y cuando hablamos de los plazos, cuando hablamos del cómputo de los plazos procesales, nos tenemos que referir al Código Civil y Comercial, que nos dice, en materia de plazos, desde cuándo se aplican y hasta cuándo. Desde este punto de vista, el Código Civil y Comercial nos dice que los plazos procesales se cuentan desde el día siguiente al de la notificación y hasta el vencimiento del plazo, que opera a las 24 horas del mismo. Este es entonces el ABC del tema. Ahora, cuando hablamos de plazo de gracia, ¿a qué nos estamos refiriendo? En primer lugar, decimos que permite a las partes presentar los escritos dentro de las 2 horas del día siguiente a aquel en que vence el plazo correspondiente. 2 horas para la presentación de los escritos. Y esto está íntimamente vinculado con el cumplimiento de los plazos procesales y el pleno ejercicio de los derechos. Nos referimos a los derechos de defensa en juicio, básicamente. Algunos aspectos que nos ayudan a caracterizar el plazo de gracia. Primero, tal cual lo ha dicho la Corte, el plazo de gracia es de aplicación restringida y es de aplicación restringida dado el carácter perentorio y fatal que tienen los plazos procesales. Justamente la Corte se ha encargado de decir que razones de seguridad jurídica obligan a poner un momento final para el ejercicio de ciertos derechos, pasado el cual no se puede extender, y entonces deben darse por perdidos sin que a ello obste la circunstancia de que el particular haya cumplido instantes después con la carga correspondiente. Tal cual ha dicho la Corte, por razones de fuerza mayor, la mayoría resuelve hacer lugar a la revocatoria considerando temporaria la queja, un caso que estamos señalando, un caso de excepción que planteó la queja la Corte en el caso Cantera Timoteo en el año 2005, donde la presentación se había hecho 1 minuto después de las 2 horas. En este caso, interpretó la Corte que correspondía hacer lugar entonces a la presentación del contribuyente y por lo tanto considerar que la misma había sido temporal. Muy bien, el otro aspecto que también es útil recordar es que si bien nosotros tenemos disposiciones específicas en la Ley de Procedimiento Tributario, la Ley 11.683, la misma norma, en el artículo 116, nos dice cuáles son las normas de aplicación supletoria. Estas normas de aplicación supletoria, como sabemos, son tres: la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Penal de la Nación. Estas son las normas que se aplican en forma supletoria, aspecto que vamos a considerarlo de interés justamente por el desarrollo que comenzamos a hacer a partir de ahora. Es el artículo 124, el último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial, que establece que el escrito no presentado
dentro del horario judicial del día en que venciera un plazo, solo podrá ser entregado válidamente en la Secretaría que corresponda el día hábil inmediato y dentro de las 2 primeras horas de despacho. Quiere decir que este tema del plazo de gracia se origina normativamente en ese artículo 124, último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Justamente acá decimos que el tiempo que se concede como gracia es variable en los distintos ordenamientos provinciales, porque la legislatura provincial puede establecer algún tipo de distinción. El decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en el artículo 25, nos dice también y nos habla y se refiere a la validez del plazo de gracia en presentación de los escritos. Es decir, no solamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sino también la reglamentación de la Ley 19.549. Pero también nos establece que no se aplica el plazo de gracia en los expedientes electrónicos, y esto lo dice el último párrafo de ese artículo 25 de la reglamentación de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Bueno, ¿cuál es el inconveniente que se genera normalmente en la interpretación de este tema aplicado estrictamente en materia tributaria? Bueno, esto es consecuencia de una evolución que ha tenido la reglamentación de la FIP, que como tal tenemos que analizar su alcance. En el año 1984, la FIP dicta la resolución 2452. A través de esta resolución dispone la FIP la aplicación supletoria del artículo 124 del Código Procesal Civil Comercial, que recién hablábamos, y que esa aplicación del plazo de gracia se daba en presentaciones de escrito y aportes de pruebas. Es decir, la propia administración tributaria lo que hizo fue consolidar este criterio de la aplicación del plazo de gracia a estos supuestos en materia tributaria. Sin embargo, el problema que tenemos que analizar es que en el año 2020 la resolución 4884 abrogó la resolución anterior. Al abrogar la resolución anterior, quedó sin efecto esa resolución que establecía justamente la aplicación supletoria del artículo 124. Y aquí entonces comienzan las dudas. ¿Esto qué significa? Que como consecuencia del dictado de esta resolución 4884, ya no se aplica el plazo de gracia en esta materia. La otra pregunta que podríamos hacer, ¿tiene facultades la administración tributaria a través de una norma reglamentaria de dejar sin efecto este tema del plazo de gracia que hace justamente al derecho de defensa de los contribuyentes? Bueno, este es el tema que vamos a analizar seguidamente. Tenemos que recordar que la Corte Suprema, en la causa Fundación Universidad de Belgrano, estableció ya hace mucho tiempo, esto fue en el año 1978, que el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al cual aludimos con anterioridad, resulta en un todo compatible con la Ley 19.549, esto basado en ese principio del formalismo moderado del procedimiento administrativo. Después, bueno, hemos dicho ya el artículo 25 de la reglamentación de la Ley de Procedimientos Administrativos que establece justamente también esa posibilidad. Vamos a analizar seguidamente, para tener un poco el espectro general, el tema de los trámites a distancia, el tema del TAD, con la sede virtual y la ventanilla electrónica. Acá tenemos que estar planteando distintos supuestos, por ejemplo, los escritos que se reciben por correo,
donde la fecha de imposición es la fecha de imposición de la oficina de correos, esto es por aplicación del artículo 25b. En segundo lugar, el escrito no presentado dentro del horario administrativo, donde acá se aplica el plazo de gracia, y en el caso de los expedientes electrónicos, todo esto por la 19.549, no resulta de aplicación el plazo de gracia. En nuestra materia, en materia impositiva, tenemos las presentaciones digitales que están previstas por la resolución 4503 de la FIP y sus modificaciones. Acá básicamente hablamos de la digitalización de los trámites. Hablamos de las presentaciones electrónicas y comunicaciones escritas con carácter de declaración jurada. Esto en el ámbito impositivo y previsional, y además se refiere esta resolución a la nómina de presentaciones y comunicaciones según el micrositio de la FIP. ¿Cuáles son algunos conceptos que están excluidos de presentaciones digitales? Primero, las formulaciones de denuncias. Segundo, la sustanciación de sumarios, tanto sea por infracciones formales o materiales. Luego, el tema de las vistas del procedimiento de determinación de oficio y los recursos o las impugnaciones planteadas en los recursos de seguridad social. Estos son algunos de los conceptos, entonces, excluidos. Si están excluidos de las presentaciones digitales, significa que deben realizarse en forma presencial. Y si debe realizarse en forma presencial, la consecuencia que sacamos por aplicación del artículo 124, último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial, es que sigue vigente en estos casos el plazo de gracia. ¿Qué ocurre ante las presentaciones ante el Tribunal Fiscal? Como sabemos, hoy, por acordada 1 del 2019, las presentaciones ante el Tribunal Fiscal se hacen a través de los trámites, de la plataforma de trámites a distancia. Bueno, precisamente la acordada 1 del 2019, en su artículo segundo, nos dice que serán consideradas presentadas en término aquellas efectuadas hasta las 2 primeras horas del horario de atención al público del Tribunal Fiscal, correspondientes al día siguiente del vencimiento del plazo para su realización. Es decir, en el caso de presentaciones ante el Tribunal Fiscal que se realizan por la plataforma de trámites a distancia, se aplica hoy en forma expresa el plazo de gracia, y esto ha sido confirmado ya hace tiempo por el Tribunal Fiscal, justamente en la acordada 1 del 2019. Bueno, de esta manera y con este reconto podemos llegar entonces a las conclusiones para nuestro tema. ¿Cuándo se aplica el plazo de gracia? ¿Cuándo no se aplica el plazo de gracia? No se aplica el plazo de gracia, por ejemplo, en la presentación de las declaraciones juradas impositivas. Si nosotros tenemos un vencimiento establecido por la FIP para presentar una declaración jurada, no tenemos las 2 horas del día posterior para presentarlo. En el caso de las presentaciones digitales, o sea, todo aquello que se haga por presentación digital, tampoco tenemos el plazo de las 2 horas del día siguiente. Obviamente, tampoco se aplica este plazo para el pago de los tributos. El pago de los tributos tiene una fecha de vencimiento, igual que las declaraciones juradas, que están fijadas por la Administración Tributaria, y desde ese punto de vista no hay un plazo adicional de las 48 horas. Entonces, ¿en qué caso se aplica el plazo de gracia? La interpretación que surge por el análisis que hemos dado es que se aplica en 2 supuestos. Primero, cuando las presentaciones son presenciales. Esto ya lo hemos destacado de conformidad
con las normas reglamentarias de la administración tributaria cuando esas presentaciones digitales tienen excepciones. Y al tener excepción, entonces la presentación es presencial. Y al ser la presentación presencial, entonces ahí jugaría ese plazo de 2 horas. Y como hemos dicho también, las presentaciones ante el Tribunal Fiscal como consecuencia de la propia acordada que tiene el tribunal. Y vamos a señalar ahora un antecedente que son las presentaciones efectuadas, pero una vez expirado el plazo de gracia. Aquí tenemos nosotros el caso Ponce, Ponce José Policarpo. Esta es una decisión de la Corte del año 1999, donde la Corte reafirma su doctrina tradicional en el sentido que, de acuerdo con el carácter perentorio y fatal que tienen los plazos procesales, esto es, en función de lo establecido por el artículo 55 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y con la interpretación estricta que por su naturaleza debe atribuirse al plazo de gracia, por ese artículo 124, por razones de seguridad jurídica obligan a poner, dice la Corte, un momento final para el ejercicio de ciertos derechos, pasado el cual, y sin extenderlo más, deben darse por perdidos sin que pueda ello obstar la circunstancia de que el particular haya cumplido a un instante después con la carga correspondiente. Con este antecedente, y acá es una doctrina que ya hemos señalado con anterioridad, si el contribuyente dispone de las 2 horas adicionales, pero su presentación es efectuado después de expirado ese plazo, entonces la presentación no se toma temporánea. Y mucho más cercano en el tiempo, tenemos otro antecedente, que es el caso WOP. Insisto, acá estamos hablando de presentaciones que tienen el beneficio de las 2 horas del día siguiente, pero se ha presentado superado ese plazo, aunque sea con una demora de pocos minutos, como acá lo acaba de decir la Cámara Federal en la Sala 4, donde termina sosteniendo la alzada que los motivos invocados por la recurrente no son atendibles para justificar el incumplimiento del término procesal, ya que por razones de seguridad jurídica y fundados los principios de perentoriedad de los términos, no se admiten presentaciones posteriores al plazo de gracia del artículo 124, ni siquiera cuando la demora es de pocos minutos, como pasó en este caso. Como vemos, esta posición de la Cámara Federal sigue la línea de la Corte, que solo ha registrado un antecedente en sentido contrario. De esta manera, entonces, es el análisis que hacemos para tratar de echar luz a este tema tan controvertido del plazo de gracia, que, insisto, ha generado nuevas dudas a través de las reglamentaciones actuales de la Administración Tributaria, que abrogó la norma con anterioridad. Espero... Bueno, 2 últimas preguntas que quedan respecto del tema del plazo de gracia que hemos comentado y su aplicación en materia impositiva. La primera se está refiriendo a cuál es el fundamento por la cual, si la Administración Tributaria dictó una resolución general que hemos comentado, que abrogó la anterior, disponiendo que ya no hay más el plazo de gracia, ¿cómo puede ser que aún en determinados supuestos, como hemos señalado, siga existiendo ese plazo de gracia? Bueno, la explicación creo que la fuimos desarrollando durante la presentación del tema. En realidad, la disposición básica está prevista en el artículo 124 del Código
procesal, civil y comercial. Ahí se establece en ese último párrafo que es de aplicación justamente en términos generales el plazo de gracia de las 2 horas del día siguiente. Y conforme lo que habíamos señalado, en la ley de procedimiento tributario es de aplicación supletoria justamente este código de procedimiento civil y comercial. Y por otra parte, fue la Corte la que estableció también que en materia de derecho administrativo, acá también tenemos que entender que es el tributario, se aplica justamente ese artículo 124. A partir de ahí, de este fundamento básico, empieza a analizarse en qué casos procede y en qué casos no procede, insisto, a pesar del dictado de la resolución de la administración tributaria. Y en forma paralela, también hemos señalado que en el Tribunal Fiscal también es aplicable justamente este plazo. Y la segunda pregunta que se formula es respecto de la contestación de los sumarios, donde la posición actual es que estos sumarios no se aceptan en este momento en forma presencial, la presentación en forma presencial en la administración tributaria, sino va por presentaciones digitales, y esto es como consecuencia de la interpretación que surge de la última modificación que tuvo presentaciones digitales, donde antes se decía expresamente qué cosas iban, qué cosas no iban, y ahora pasan al micrositio. Al pasar al micrositio no está dicho en forma expresa, y por esa razón se ha interpretado que tiene que ser la presentación en forma digital. Y si tiene que ser la presentación en forma digital, en principio no cabría el periodo de gracia. Pese a lo cual, interpretamos en que los casos en que ocurra una situación así, el principio constitucional de derecho de defensa del contribuyente avalaría esta posición, porque si no sería justamente contraria a este principio. Muy bien, acá damos por finalizado la reunión de hoy.